Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches para donde sea que se encuentre escuchando esta enseñanza el día de hoy. Mi nombre es Zulenia Albornoz y el día de hoy vamos a estar estudiando las escrituras en la porción de la semana. Eh, para que entonces abran sus Biblias, vamos a estar estudiando el libro de Números. Números 19 desde el 1 hasta el 22. Les invito a que puedan ir leyendo con nosotros, estudiando con nosotros acerca de esta hermosa parashá que tiene una muy hermosa proyección profética que se ha cumplido y aún falta por cumplirse algunas cosas, pero que Yeshua cumplió a la perfección. Vamos entonces a comenzar el estudio para ir entendiendo acerca de esta porción. Les voy a estar compartiendo algunas imágenes para que podamos ir yendo con el estudio. Ya. Como les estaba haciendo mención acerca de la parashá Jucat. Jucat tiene un significado y significa estatuto de. Ucat es un término en hebreo que significa decreto o estatuto y se refiere a las ordenanzas o procedimientos que sirven como sombra profética y destinados a enseñar profundos principios espirituales. Estas leyes, como la de la vaca roja en la parasha Ucat, no siempre son comprensibles de inmediato, pero simbolizan la aceptación de sabiduría y voluntad de Adonai. Para los creyentes, Júcar resalta la importancia de seguir los mandatos divinos, confiando en su propósito espiritual y en la enseñanza subyacente, reforzando la fe y la devoción a Elohim. Como podemos ver, este, esta parashá de la semana, ¿verdad? En números podemos ver la ordenanza de la vaca roja o la ley de la vaca roja. Esta ordenanza que Adonai ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Describe, ¿verdad?, cómo esta vaca roja, cuyo sacrificio y cenizas son utilizados para la purificación de aquellos que han estado en contacto con un cadáver. Esta ordenanza nos enseña la necesidad de mantenerse espiritualmente limpios. Vamos entonces a esta segunda parte de las ordenanzas. Eh, en los estatutos que están siguiendo de números, ¿verdad? Esta palabra jucat o también pronunciable en chucat, dice que lo interesante de esta enseñanza es que el hook o la palabra hook es un mandamiento que no tiene aparentemente explicación lógica y lo que debe ser obedecido porque es la voluntad del Todopoderoso. Entonces, este mandamiento de la vaca roja es uno de los más importantes y precisamente porque por la proyección profética que se mantiene. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Jehová ha prescrito diciendo que le diga a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Entonces, vamos a entender un poco acerca de esta vaca. Esta vaca debía ser una novilla roja, de lo cual no podía tener dos pelos que no sean rojos. O sea, tenía que ser completamente rojo, ¿verdad? Esta vaca tenía que ser perfecta, sin falta, sin defecto, y que nunca se le haya puesto yugo. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y debía morir, ¿verdad? O ser sacrificada fuera del campamento, fuera del Mixcán. Y podemos ver cómo esta representación
de esta vaca tenía una simbología muy, muy hermosa acerca de nuestro Mesías. Pero vamos a leer acerca de lo que dice Números 19:3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Morirá fuera del campamento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Yo acá les hice un esquema para explicarles un poco más acerca de lo que quería darles a entender. ¿Cómo podemos nosotros relacionar lo que era esta novilla con Yeshua? Como podemos ver, ¿verdad? Eh, la novilla debía ser roja. El rojo significa la sangre de redención, la sangre que Yeshua derramó por nosotros. Tenía que ser una novilla perfecta, sin pecado, como podemos ver. Yeshua estuvo sin pecado, lo podemos ver en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues podemos ver que así como la novilla debía ser sin defecto, Yeshua fue sin falta ni defecto. Eso lo podemos ver en Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más más sublime que los cielos. Podemos ver que también debía ser una novilla que nunca se le haya puesto yugo, pues nuestro Mesías no tuvo yugo. De por sí, el ser humano sí, sí tiene yugo, pero el siervo del Altísimo no lo tuvo porque él estuvo sin pecado. Piense lo que él dice en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La novilla tenía que tener al menos 3 años, pues los 3 años hacen alusión a los 30 años de edad que tenía el Mesías, ¿verdad? Para cuando fue hecho sacrificio y limpiar su pueblo, el comienzo de su ministerio. Morirá fuera del campamento. Podemos ver cómo en Hebreos 13, del 11 al 13, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, al santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Él muere fuera del campamento, a las afueras del templo muere nuestro Yeshua. Y por supuesto, la vaca tiene una representación simbólica que representaba a Israel. Entonces, Yeshua toma el lugar de Israel. También cumplió el ritual de los celos. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando el ritual de los celos? Que el esposo podía llevar delante del sacerdote a su esposa para indicar la sospecha que él tenía de infidelidad y se comenzaba este ritual de los celos donde debía tomar las aguas amargas. Bueno, él en este momento está tomando el lugar de la vaca, ¿verdad? El lugar de Israel, la representación de la humanidad, y él este, toma o cumple el ritual de los celos. Entonces, al tomar las aguas amargas en lugar de quienes habíamos abandonado la Torá,
y la herencia, él este, cumple con este ritual. Vamos entonces a continuar la siguiente lámina. Bueno, ya esta parte la habíamos leído, cómo tenía que ser la vaca. Vamos a ver entonces qué es el significado que tenía el madero. La madera de cedro, símbolo de la humanidad. Podemos ver cómo Yeshua también lo podríamos relacionar, por supuesto que él muere en el madero y por- se convierte en un prototipo, ¿verdad? Eh, el cual Yeshua cumplió pues a toda cabalidad. Donde muere este animal, también Yeshua muere. Entonces, por eso es que estamos viendo esta proyección profética cumplirse. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, fue simplemente ellos estaban realizando tal cual como el Señor les indicó que realizaran este ritual. El hisopo. El hisopo era construido de ramas de orégano y tomillo, conocido por sus poderes medicinales antisépticos. Lo relacionamos con Yeshua porque es el símbolo de la unción y purificación de Yeshua. El hisopo es igual a sanidad. Podemos verlo en Salmo 51:7. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeldías, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Acá podemos ver cómo este David, que también estaba hablando acerca del hisopo, este, este material que se utilizaba con poderes medicinales. Y Yeshua también cumplió este, este paso. Escarlata. Vámonos a hablar acerca de la escarlata. La palabra hebrea traducida como escarlata significa rojo, pero también es un gusano del cual salía, ¿verdad? Un líquido carmesí llamado kermes. Este kermes salía cuando este animal moría. Este curioso gusano, cuando iba a morir, se pegaba al madero y allí ponía sus huevos y moría, dejando sus larvas y creciendo bajo la protección del madero y alimentándose de su propio cuerpo. Y allí era cuando soltaba su líquido escarlata. O sea, se moría y al morir se reproducía. Y es bastante curioso cómo este tiene un significado muy importante acerca de Yeshua. Entonces, las larvas crecían con una mancha roja en sus cuerpos. Por acá tengo una foto. Aquí está, aquí no parece un gusano como tal, pero sí. La hembra, por supuesto, de la especie era la que moría. Dice, cuando la hembra de la especie del gusano escarlata estaba lista para dar a luz a su cría, sujetaba su cuerpo al tronco de un árbol, fijándose tan firme y permanentemente que nunca más se iría. Los huevos depositados debajo de su cuerpo
fueron protegidos hasta que las larvas eclosionaron y pudieron entrar en su propio ciclo de vida. Cuando murió la madre, el líquido carmesí manchó su cuerpo y a la madera circundante. Los cadáveres de las hembras de gusanos escarlata se extrajeron los tintes escarlata comerciales de la antigüedad. Como podemos ver, este gusano, aunque pequeño e insignificante insecto, fue la fuente clave en la antigüedad de este precioso color del tinte llamado carmesí. De este insecto era que se extraía este tinte. Vamos a volver acá entonces a la lámina. En Salmos 22, versículo 6, dice, y yo soy un gusano y no un hombre, desprecio del hombre y desprecio de la gente. Entonces, aquí vemos al Mesías haciendo la afirmación de que no debe entenderse simplemente, ¿verdad? Como lo que es en apariencia un hombre, sino más bien lo que implica su verdadero propósito. El kermés vermilio tiene que morir para qué, para ser de alguna utilidad para los humanos. El color carmesí no se puede extraer sin la muerte del gusano. De la misma manera, el propósito del Mesías en su primera venida fue finalmente morir para que el hombre pudiera beneficiarse de su fidelidad por la vida al Padre en todas las cosas. Entonces, es muy importante para nosotros los creyentes porque sorprendentemente este mismo insecto se menciona en las escrituras mismas. Allí el gusano se llama en hebreo tolá, le dicen. Vamos entonces a seguir entendiendo acerca de cómo Yeshua reúne todas las condiciones exigidas para la vaca roja. Entonces vemos que la madera de cedro fue su madera de sacrificio. El hisopo fue la purificación que recibimos cuando confesamos nuestros pecados. La escarlata no solamente era el gusano, representaba sin duda a Yeshua, ¿verdad? Murió, derramó su sangre, el tinte escarlata, y se reprodujo en millones de seguidores alrededor del mundo y que hoy somos llamados a regresar a Israel. El Salmo 22 que comienza con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En referencia al sacrificio. Y el verso 6 que dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Seguimos entonces con la lectura en Números 19, el día 3 y séptimo. En Números 19:11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y al tercer día se purificará con aquella agua. Y al séptimo día será limpio. Y al tercer día no se purificare, al tercer día que no se purificare, no será limpio el séptimo día. En Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Acá hay una proyección profética bastante interesante. ¿Por qué? Porque como vemos, ver, está haciendo mención, ¿verdad? Que aquella persona que tocase muerto iba a estar inmundo 7 días, ¿verdad? Y también que al tercer día se purificará con aquella agua en la cual había sido utilizada con las cenizas de esta novilla, de esta vaca que ya había sido sacrificada para purificación. Entonces, en Números 19, el día 3 y séptimo son una profecía. Vamos a entender un poco más acerca de esto. En Número 19, el día 3 y el séptimo, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará. Entonces, si no se purificare
al tercer día no será limpio el séptimo día. Entonces, Oseas anunció que la casa de Israel tendría vida de nuevo al tercer día. ¿Qué es tener vida? Pues tener vida es regresar a la Torá. Estamos regresando, estamos en el tercer día. Nosotros vimos cumplida esta promesa. Cuando después de 2000 años, ¿verdad? 2 días, y al comenzar el día 3, el Eterno nos llamó de regreso a su Torá. Se cumple lo que dice en Ezequiel 37, de los huesos secos, volvimos a la vida, ¿cierto? Entonces, 7 días son los anunciados en general para el plan del Eterno, pues en 6 días él trabajó y un día fue de reposo, ¿cierto? Estamos en el tercer día, pero el que no se purifique en el tercer día no será limpio hasta el séptimo. ¿Y cuál es el séptimo día? Pues el milenio. Sin ser purificados por la sangre y el agua de Yeshua, sin venir a la obediencia a la Torá, ahora en el tercer día, porque estamos en el tercer día, estamos en este momento siendo limpiados con esa agua. El volver a la Torá nos está convirtiendo a nosotros, ¿verdad? En ser purificados al tercer día, así como le dice en Oseas. Y el que no se purifique en este momento, por supuesto, no será limpio al séptimo día. Entonces, estamos regresando, ¿verdad? En este tercer día a la Torá, a ser purificados, a ser limpiados, a obedecerla, la Torá. Si no estamos obedeciendo, pues al séptimo día no seremos contados como santos dentro de este Shabbat milenial. ¿Qué fue lo que salió del costado de Yeshua en el madero? Pues de él salió agua y sangre. La vaca roja rocía la sangre en la puerta y agua a quien estaba inmundo y que ahora vive. Entonces podemos ver cómo este perfecto plan se cumple, ¿verdad? Así como en la novilla se cumple en nuestro Yeshua y también una proyección profética de que se iba a cumplir también sobre el pueblo de Israel, porque debido al sacrificio que Él nos está entregando, Él, por supuesto, nos ha redimido, pero también nos ha instaurado que nosotros debamos también ser purificados por esta agua, por esta sangre que Él mismo derramó. Vamos a seguir entonces con números 19. Somos purificados por el agua. Ajá, acá vamos reforzando un poco lo que estábamos explicando. El plan del Eterno son 7 días, 6 días de trabajo y uno de reposo, que equivale al milenio, este gran Shabbat. Al tercer día se purificará con aquella agua. 2000 años después, 2 días después, somos nuevamente rociados por el agua de purificación, con el agua viva de la Torá. Esa purificación la vamos a obtener cuando nosotros estamos sumergidos en la palabra, en la Torá, obedeciéndola, porque estamos precisamente en este tiempo profético donde se están cumpliendo todas estas cosas y debemos ser purificados porque nosotros hemos nacido básicamente en pecado y debemos ser purificados por la sangre de Jesús, por ese sacrificio que Él ha derramado sobre nosotros. Entonces dice, el que no se purifique al tercer día no será limpio al séptimo, sin ser purificado por la sangre y el agua de Yeshua, sin venir en obediencia a la Torah. Ahora en el tercer día no seremos contados en el milenio como santos. Continuamos entonces purificados por el agua. En el verso eh, 19:11 dice, el que tocare cadáver
de cualquier persona será inmundo 7 días, y el tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio. Y el tercer día que no se purifique no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare el cadáver de persona y no se purificare en el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. ¿Por cuanto? El agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo aquel que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y el inmundo debe ser rociado con agua. O sea que tenía que un hombre limpio rociar el agua. No podía ser un hombre que hubiese pecado. Precisamente por eso es que los sacerdotes eran preparados y debían estar limpios. Los sacerdotes no debían, si ustedes se acuerdan en Levíticos, cuáles son los rituales específicos que debían cumplir los sacerdotes. Ellos no podían tocar cadáveres, ni siquiera que fuera familiar, esposa, nadie. Ellos no podían contaminarse. Ellos no podían contaminarse. Sin embargo, fíjense cómo esta vaca que representa el sacrificio de Yeshua, esta vaca viene a purificar. De la forma como fue seleccionada, era una vaca que no tenía, nunca tuvo yugo, era perfecta, tenía 3 años de edad, cumplía con todas las expectativas. Y a veces nosotros nos hemos preguntado, hoy en día podemos ver como algunas noticias que hemos estado viendo acerca de Israel, acerca de lo que es el templo y los sacrificios que quieren ser eh, instaurados nuevamente. Como recuerdan, el templo se destruyó hace muchos años atrás. Y Israel actualmente, como ellos todavía no creen en Yeshua como Mesías, ellos quieren volver a instaurar en la parte sacrificial de este templo. El templo no está construido, pero según varias informaciones que hemos estado realizando acerca de este templo, al parecer ellos quieren realizar los rituales de la vaca roja, de la purificación, porque antes de poder utilizar cualquier cosa en el templo debía ser purificado, y todas las personas debían ser purificadas. Nadie podía entrar ni tocar nada en el templo, ni estar en el santuario, ni los mismos sacerdotes, sin que fuera purificado. Antes de comenzar cualquier sacrificio, debían hacer la purificación del templo, porque de la misma forma, era rociado, ¿verdad? Parte de la sangre y las cenizas que se mezclaban con agua. Ellos quieren volver a realizarlo, y ellos han querido, buscar y conseguir esta vaca perfecta, de las cuales creo que tienen algunos ejemplares, pero aparentemente no tiene dos pelos que no sean iguales. Tiene algunas deficiencias, quizás ellos no van a comentar a detalle lo que les falta a esta novilla para ser perfecta, porque tienen, tenían incluso, o iban a tener incluso la edad para ser sacrificada, pero estas al parecer no son perfectas. Hicieron una simulación hace poco acerca de este mismo ritual. Pero nosotros podemos comprender que este ritual ya no es válido delante del Eterno. Cuando sucedió la primera vez que consiguieron esta vaca perfecta, para que fuese perfecta, Dios tenía que proveerla. Dios proveyó en ese momento este animal,
y por eso pudieron hacer el sacrificio. Actualmente no lo van a poder conseguir porque el Señor no lo va a proveer nuevamente. Ya el Señor lo hizo una vez y para siempre, que fue nuestro amado Yeshua. Entonces entran en conflicto dentro de todas estas cosas porque ellos quieren continuar un ritual, ¿verdad? Que gracias al sacrificio de nuestro Yeshua no puede continuarse nuevamente, no se puede volver a hacerlo porque él lo hizo una vez y para siempre. Entonces, vemos que en el 17 y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, las personas que estuvieran allí y sobre aquel que hubiere tocado hueso o asesinado o muerto o sepulcro. Veamos entonces en Ezequiel lo que dice en Ezequiel 36:24. Vieron cómo tienen básicamente una ley de higiene muy perfecta acerca de lo que es el manejo de cadáveres. Toda la Torá nos enseña, ¿verdad? Nos trae esa enseñanza a nuestras vidas, que cómo debe ser la higiene. Esta higiene tiene mucho que ver con cómo debemos ser nosotros purificados. En Ezequiel 36:24 dice, está escrito, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de toda la tierra y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces rociaré con agua y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne de corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpléis mis ordenanzas, es decir, la Torá, poniéndola por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, seré vuestro Elohim. Y os libraré de todas las inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre los otros, y multiplicaré el fruto de sus árboles, el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces, ¿quién es este hombre limpio que debe rociar? Pues este hombre limpio que debe rociar es Yeshua, es la palabra de Elohim en forma de hombre. Entonces, sin purificación, sin pasar por la purificación, la separación, sin la separación de los paganos, sin venir a la obediencia a la Torah, no se puede entrar en la casa del Todopoderoso. Dice el verso 21 de Números 19:21, les darás y les será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocar el agua de purificación será inmundo hasta la noche. Lo todo lo que en inmundo tocare será inmundo, y la persona que tocare será inmunda hasta la noche. Entonces, estas son las leyes para el manejo de cadáveres, pero son un estatuto perpetuo que tienen una proyección profética en nuestras vidas. Podemos ver acerca del altar, ¿verdad? De la vaca roja. Vamos a recordar la parte donde dice que debía ser sacrificado fuera del campamento, ¿verdad? El altar que se encontraba en el Monte de los Olivos. Veamos un poco acerca de lo que significaba esta palabra. El Monte de los Olivos o el Monte de la Unción. En Hebreos 13 podemos ver que
mencionan acerca de que Yeshua murió fuera del campamento, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, al campamento, llevando este vituperio. El término fuera del campamento en las escrituras para designar también el monte de los olivos o el monte de la unción, ¿verdad? Los toros y los machos cabríos también eran quemados fuera del campamento. Entonces, es muy importante esclarecer cuál era el sitio, ¿verdad? Porque se conoce actualmente en Jerusalén, el sitio de crucifixión, dice, por supuesto, Constantino, la época de Constantino fue mucho después de Yeshua, pero dice las investigaciones realizadas que el sitio fue escogido por la Helena, la madre de Constantino, en el año 356 después de Cristo. Y que el lugar donde actualmente en Jerusalén eh, se dice que se crucificó a Yeshua, estaba allí, se encontraba allí un templo dedicado a la diosa Venus, construido por Adrián el emperador. Pero este sitio no es el correcto. Los nombres Gólgota y Calvario son correctos, pero no el lugar. La razón, pues, la ofrenda, ¿verdad? Yeshua, al ser ofrecido como ofrenda perfecta, tenía que morir en un altar de acuerdo a la Torá, ¿verdad? Yeshua afirmó que no podía haber ofrenda sin altar. En Mateo 23, 18, 21 dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Entonces, ¿dónde murió Yeshua? En algunos estudios que se realizan en los libros rabínicos, afirman que los muros del templo, ¿verdad? Eran muy altos. Y como estos muros eran muy altos, había una pared que estaba al este. Con la excepción de esa pared, es que cuando el sacerdote quemaba la vaca roja, se paraba en el monte de los olivos, porque estaba fuera del templo, y desde donde estaba, él podía mirar hacia el santuario. Es decir, que cuando ellos hacen el sacrificio, desde este lugar, fuera del campamento, fuera del tabernáculo, se podía divisar ese lugar. Lo confirman entonces algunos libros rabínicos. Pero vámonos entonces a Lucas. Lucas 23, 44 al 48. Dice que el velo del templo fue rasgado desde el monte de los olivos. Era la única parte donde se podía divisar este hecho. Es precisamente por eso es que vemos la ubicación fue cambiada por la madre de Constantino, Helena. Eso lo podemos buscar por internet acerca de esto. Eh, Esa parte estuvo un poco complicada de conseguir, ya que la mayoría de los escritos acerca de las cosas que hizo esta señora estaban en inglés. Pero sí, mal no recuerdan, esta persona, esta mujer, se dedicó a buscar muchos elementos de la crucifixión, de los cuales la iglesia romana le dio veracidad de que fueran las mismas cosas que tuvieron cuando la muerte de Yeshua. Y por supuesto que ella se llevó el crédito de haber cambiado este lugar, aunque no hay un lugar específico donde diga que fue cambiado. Ellos lo tienen por verdad, pero el lugar sí fue cambiado. Entonces acá podemos ver una imagen, ¿verdad? Cómo se ve, se podía ver,
desde el lugar de sacrificio se podía ver hacia el templo. Ya, vamos a seguir a la siguiente lámina. El origen de los altares, como le estaba explicando, de verdad, de acuerdo a la Torá, dos altares habían sido comprados en Jerusalén, uno en el Monte de los Olivos y el otro en el Monte de Sión. ¿Cómo podemos corroborarlo? Pues en Primera de Crónicas 21-24 dice, Ornán compró el sitio por 600 ciclos y el oro significaba divinidad. En ese lugar estaba construido el templo anteriormente. Vamos a ir a Segunda de Samuel 24-20. David compró la era por 50 ciclos de plata y la plata significa redención. Este fue el lugar en el Monte de los Olivos, donde fuimos comprados por sangre dentro de Yeshua el Mesías. ¿Y por cuánto fue comprado? Pues por 50 ciclos. Pues el número 50 significa libertad o redención. ¿Quién estaba presente en la compra del altar? Por supuesto, este, en el proceso de perdonar a Israel su pecado, el ángel de Jehová y Jesús estaban presentes. Lo podemos ver en 2 de Samuel 24-16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, y Yahweh se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Entonces, ¿cómo podemos ver el significado de completo de todo esto? Pues cuando Jesús murió en el altar fuera del campamento, el otro cordero estaba siendo sacrificado en el altar del templo. O sea, estamos tomando en cuenta que estaban haciendo sacrificios en el templo juntamente cuando él estaba muriendo, porque obviamente era un sacrificio perpetuo y ellos lo tenían que seguir realizando. Entonces, cuando Yeshua muere, el otro cordero estaba siendo sacrificado en el altar del templo. Entonces, ¿cómo puede considerarse válido su sacrificio y no del templo? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Cuando Yeshua fue hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Él lo declaró Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tenía tanta validez esta afirmación? Porque cuando Juan el Bautista, o sea, Juan el Bautista, él era descendiente legítimo de Aarón, hijo del sacerdote Zacarías. Si vemos la genealogía de Juan, Zacarías, padre de Juan, era sacerdote de la orden de Abía y Isabel, su madre, era descendiente de Aarón. Por esta razón, Yeshua fue hasta Juan para ser ungido como sacerdote. Permiso. Pero ¿cómo podía ser Yeshua sumo sacerdote? Y la orden de Melquisedec, ¿cómo afirma? Y de la orden de Melquisedec, ¿cómo afirma la escritura? Cuando Yeshua fue a Juan y lo bautizó, no lo hizo porque tuviera pecado. Estamos muy atentos a esto. Juan lo bautizó y no porque tuviera pecado. Lo hizo porque él estaba cumpliendo un requisito de la Torá. Él debía ser ungido como sacerdote y es en ese momento que fue ungido como sacerdote por Juan el Bautista. Porque Juan era sacerdote básicamente. Él tenía la herencia, era descendiente de los sacerdotes de la orden de Abdía y descendiente de Aarón también por parte de su mamá. Yeshua fue directamente a él para que lo bautizase, porque ya él sabía quién era él. Entonces, no lo bautiza no porque tuviera pecado, sino para cumplir con este requisito de la Torah. Pero la hora de la muerte de Yeshua, ¿qué pasó con los demás sacerdotes del templo?
estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Yeshua fue a un lugar distinto cuando fue a ser bautizado por Juan. El templo ya existía, estaban haciendo sacrificios y dentro del templo estaban cumpliendo los rituales que eran para el Señor. Entonces, no podía haber dos sumos sacerdotes, porque en ese momento Jesús estaba siendo ungido como su sumo sacerdote. No podían haber dos sumos sacerdotes, tampoco podían, este, este, haber, ¿cómo te digo? ¿Cómo les explico? Juan era sacerdote, pero él no estaba trabajando en el templo. ¿Por qué estaban sucediendo estas cosas? Vamos a entender un poco el contexto. Como no podían haber dos sumos sacerdotes, vamos a recordar quién era el sacerdote que estaba en el momento que Yeshua estaba comenzando o finalizando el ministerio. Recordemos a Caifás, ¿verdad? Él, cuando Yeshua es apresado, él rasgó sus vestiduras. De acuerdo a Mateo 26:65, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Él en ese momento le estaba preguntando a Yeshua que si afirmaba lo que estaba diciendo, y él le dijo que ahora veréis el Hijo del Hombre a la diestra del Padre, y fue cuando él le dice que es blasfemia y rasga sus vestiduras. Pero vamos a ver acerca de este acto que estaba cometiendo. Recuerden que todo es una proyección profética. Todo tiene un significado. Tiene un significado en los colores, tiene un significado en el madero, en el hisopo, la sangre, el agua. Todo tiene un significado. Y a esto es que debemos estar atentos. El hecho de que este sacerdote haya rasgado sus vestiduras hace que este sacerdote haya estado siendo descalificado como sumo sacerdote gracias a ese acto eh, que estaba haciendo en ese momento. ¿Cómo lo podemos corroborar? Pues en Levíticos 21:10 dice, encontramos que el sacerdote que rasga su vestidura se descalifica como tal, parafraseándolo. Pero vamos de una vez al verso y dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar sus vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni su padre, ni su madre, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Ahora estamos entendiendo por qué este sumo sacerdote se descalifica como sacerdote delante de Yeshua. Y lo hizo delante de Yeshua, no lo hizo lejano o en otra parte. Fue delante de él cuando este Califás se rasga sus vestiduras. Entonces, vemos cómo se cumple entonces que haya un sumo sacerdote en el templo. Y ese sumo sacerdote era nuestro Yeshua. Juan lo bautiza antes de comenzar su ministerio. Y al finalizar su ministerio, el sacerdote falso queda descalificado debido a la acción que estaba haciendo. Rasga su vestidura y se descalifica como tal. Ah, por cierto, Levítico 21:10 es la cita. Entonces, así cuando él se descalifica, queda solo Yeshua como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Entonces, hasta ahora, todo este plan ha estado perfecto. Podemos ver más adelante, dice, ¿por qué en la crucifixión los soldados echaron la suerte sobre la vestidura? Lo podemos ver en Juan 19. Echaron la suerte sobre las vestiduras, pero no rasgaron sus vestiduras. La Biblia no dice que las rasgaron. Entonces a veces nos preguntamos muchas veces que por qué, permiso, por qué hablan sobre estas vestiduras y que estuvieron echando suerte sobre ellas.
en sí no deberían tener tanta importancia. Son unas vestiduras. Sabemos todo el sacrificio que hizo nuestro Yeshua y lo que le hicieron. Pero aún así la Biblia sigue intentando mencionar acerca de lo que hicieron con las vestiduras. Si no hubiese sido tan importante esta parte, entonces cuando Caifás rascó sus vestiduras, así como lo está en esta imagen, ¿verdad? En ese momento se descalifica a él como sacerdote porque incumplió con el ritual. Dice que el sumo sacerdote, entre sus hermanos, no podía rasgar sus vestiduras porque ya él estaba consagrado, ni rasgará sus vestidos. Cuando él hizo eso, él se descalifica. Pero cuando los soldados agarran las vestiduras de Yeshua, que empezaron yo pienso que se estaban, era como peleando por las vestiduras y empezaron a echar suerte para ver quién se iba a quedar con las vestiduras. Pero no las rasgaron. Y el plan perfecto de Dios se cumple porque al haber, si rasgaban sus vestiduras, pues se iba a incumplir la palabra. Y el Señor cuidó hasta el más hermoso detalle. No rasgaron sus vestiduras. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron, echaron suertes. Entonces, vemos que este plan inigualablemente perfecto. No hubo ni detalle que se haya escapado del Eterno al realizar, al realizar el sacrificio de Yeshua, al inmolarse él por la humanidad. Cumplió cada requisito especificado por el Eterno en números y lo cumplió cuando Él fue a ofrecerse por la humanidad. Vamos a seguir leyendo en números 20 acerca de la murmuración. De nuevo, la murmuración. Llegaron los hijos de Israel, de toda la congregación, disculpen, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. En el primer mes, el mes de Abril, murió la hermana de Moisés, que de nuevo, y de nuevo la congregación, sin tener en cuenta la lección que acaban de recibir, protesta con Jehová. Vamos a entrar un poco en contexto. Ya ellos habían pasado por la tierra prometida, enviaron los espías. Los 10 espías le llegaron con cosas negativas, excepto Caleb y Josué. Caleb se queda, perdón, y Josué tiene que ir con el pueblo al desierto nuevamente, el cual pasaron 40 años y esos 10 soldados murieron, espías murieron, pero el pueblo de Israel pereció básicamente en el desierto por 40 años. Esta generación vuelve nuevamente, están en el desierto de Sin y vuelven de nuevo a, a emitir murmuración acerca de lo que Jehová ha querido hacer. En números 20 lo podemos ver. Entonces, no aprendieron de la lección que ya habían pasado. Dice el versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Perdón, dije otro nombre que no era. Era Aarón. No. Ajá. Y habló al pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este mal? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Entonces, vamos a entender un poco este contexto. Voy a tomar otro poco de agua porque
Evitamos toser. Ya. Vamos a entender qué era el desierto. El desierto era un lugar inhóspito, pero el mundo también es un lugar inhóspito. En el desierto no hay agua para beber. En el mundo hay muchas necesidades, no solamente de sed, sino de muchas necesidades. En el mundo tenemos necesidades. Esta fue la queja del pueblo contra Jehová, pero debemos recordar que la situación ya se había presentado anteriormente y Jehová había respondido siempre dándoles agua aún de las rocas. Entonces, el pueblo vuelve otra vez a preocuparse por la comida física, ¿verdad? Y no se alimentaba de la comida espiritual, ya que ese era el preciso alimento que sí abundaba, el alimento espiritual. Entonces, Jehová había respondido dándole agua de las rocas, pero ellos insistían en no quererse alimentar espiritualmente. Ellos tenían una venda, ellos tenían la conciencia dormida, la conciencia muerta, porque cómo ver todas las hazañas que el Eterno había hecho sacándole desde Egipto y ellos todavía seguir recordando que prefieren estar en Egipto a confiar en todas las maravillas que Él ha hecho por el pueblo de Israel. Vamos a continuar leyendo porque se pone interesante. Entonces, cuando miramos lo espiritual, aún las cosas que no son toman forma a través de nuestra fe. Si nuestra actitud en el caminar de la vida es la queja, la duda, por supuesto, el desánimo ante las dificultades que se nos presentan en el camino, no podemos ver los propósitos de Jehová y las instrucciones precisas para conseguir una respuesta. Entonces, este mismo pueblo había visto la respuesta a su petición anteriormente. Entonces, ya sabían que el Eterno les había respondido con provisión. Entonces, vamos a ver cómo esto anotar considerablemente, como en el caso de los espías, ellos recorrieron la tierra. El Señor les entregó esa tierra y les dijo, esa es la tierra que yo les voy a entregar, esa es de ustedes. Vayan a esa tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra rica. Ellos entraron. Los espías entraron, recorrieron la tierra y ellos vieron todo lo que el Señor había dicho, pero ellos pusieron su confianza o su falta de confianza en el Todopoderoso y eso los llevó a una rebelión y por supuesto un castigo. Entonces, en lugar de pedir por sus necesidades con humildad frente al que todo lo puede, su visión es lo material y lo que cree que es inalcanzable. Y lo cree que es inalcanzable. Vamos a entender un poco acerca de esto, porque a mí me pareció muy interesante esto. Constantemente me pregunto, ¿cómo Israel siempre tropezó con este tipo pues, de problemas, por así decirlo? Vamos a entender un poco. El corazón es el centro y la toma de decisiones. Cada hombre decide en su corazón qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Cuando Dios demuestra algo por señales físicas o por sus propias palabras, y aún así decides no creer, el problema no es que Dios te esté mintiendo. El problema es que lo rechazaron y no querían ver. Y la ceguera se hace manifiesta cada vez que el Eterno muestra su perfecta voluntad y revela lo que hay en el corazón. Es decir, la incredulidad. La incredulidad es el deseo del hombre de sentarse en el tribunal de su corazón y juzgar a ser Dios según sus propios criterios. Y por eso, aunque vean, no aceptan lo que ven. Han decidido ser jueces
y dioses para sí mismos. Ahora entendemos por qué el pueblo de Israel constantemente caía en esta piedra de tropiezo, porque ya su generación anterior lo había pasado, si lo recuerdan. El Padre les dio provisión, les dio alimento, les dio el maná, les dio el agua, iban camino a la tierra prometida y eso fue en el trayecto del camino de la tierra prometida. Luego que se quedaron 40 años en el desierto fue porque esa generación tenía que morir. Esa generación no quiso creer en la palabra del Eterno. Vieron con sus propios ojos la tierra que les iban a entregar y ellos aún así dijeron, no me importa, no me interesa, ahí hay otra gente, esa gente va a acabar con nosotros y no nos va a dejar establecernos en la tierra. Pero el Dios Todopoderoso te está diciendo, te estoy regalando esta tierra donde fluye la leche y la miel, donde te vas a establecer, donde vas a ser feliz, donde vas a estar en paz, donde vas a tener todo lo que necesites, porque yo soy tu padre, yo sé lo que necesitas. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Vámonos a Isaías 55:8 y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Entonces, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos pensar que nuestro pensar, nuestros, nuestra manera de ser va a ser mayor a la que el Eterno tiene hacia nosotros. Ellos pudieron ver vivificado, o sea, en carne propia todo lo que ellos estaba aconteciendo y que Jehová estaba entregándoles y aún así no quisieron creer. Yo todavía no me explico cómo puede suceder esto, pero la incredulidad que había, se pudiera entender de repente que, que la primera generación no creyera porque era primera vez que hacían todo, el Señor hacía todas estas cosas para el pueblo de Israel. Pero en la segunda generación no, no porque ya ellos habían visto todo y el Señor seguía alimentándoles, proveyéndoles. Su ropa nunca se desgastó en 40 años. Miren, uno compra una zapatilla y ya ese calzado a los 6 meses, un año ya está desgastado, dependiendo del uso que le demos. Ellos estuvieron 40 años con los mismos zapatos y no se desgastó. Esa era una evidencia enorme también y todavía no creían. Pero se puede imaginar la incredulidad que había en sus corazones y ellos todavía este, no creían. Muchas veces veremos o tenemos que hablar exclusivamente con la roca porque este, este objeto, aunque sea inanimado, que representaba a Yeshua en ese momento, es quien nos iba a escuchar y acudir a su fuerza y a su provisión para ser respondidas a las necesidades que tuviéramos. ¿Cómo nosotros podemos vencer esa incredulidad? Hermano, la palabra, al oírla, a ser receptivos. Sabemos que hoy en día estamos viviendo por cosas que no todo lo podemos estar creyendo. No todo lo que se vocifera se debe estar creyendo. Pero la incredulidad es algo tan grande que al establecerse en nuestras vidas, si nosotros no logramos vencerla, si nosotros no logramos avanzar en ella, en la palabra, a ser receptivos en la palabra, si nosotros sentimos que de repente no creemos, que de repente estamos siendo objeto de incredulidad, oremos por ello y pidámosle al Señor que haga crecer nuestra fe y seamos receptivos. Tenemos que estar conscientes. ¿Qué pasa? Que ellos tenían una conciencia muerta y al tener la conciencia muerta, pues ellos estaban cayendo
en pecado. El Señor dice que Él renueva nuestras conciencias. No recuerdo el versículo, pero creo que es en Hebreos 9, que Él renovaba nuestras conciencias muertas. La conciencia es allí donde nosotros, al tener conciencia, una conciencia despierta, vamos a estar venciendo la incredulidad porque vamos a empezar a oír la palabra y a ser receptivos con ella. Porque la palabra nos convence, la palabra nos limpia y la fe viene a nuestras vidas. Que así como un grano de mostaza pequeñita comienza con un poquitito de fe que tengamos y con el tiempo vamos regándola, es decir, vamos rociando esa agua del Eterno, esa agua viva del Eterno, y esa semilla va a ir creciendo y va a ir creciendo y vamos a de una gloria menor a una gloria mayor y una gloria mayor con el tiempo. Pero la única forma de vencer la incredulidad es reconocer, es decir, estar consciente, es decir, limpiar nuestras conciencias muertas, tener una conciencia nueva en Yeshua, porque Él renueva la conciencia, oír la palabra, ser receptivo, creerla, porque la misma palabra nos va a convencer y nos va a limpiar. ¿Quién es la palabra? La Torá, el agua viva, el agua que nos purifica. Entonces, venzamos todo obstáculo de incredulidad acerca del eterno, porque la incredulidad nos va a hacer creer que el desierto, es decir, el mundo, es un lugar hermoso y bello donde nosotros debemos estar. Y no es así, porque así como era el desierto, un lugar inhóspito, el mundo también es un lugar inhóspito. No hay agua para beber en el desierto, pues en el mundo tenemos muchas necesidades y preocupaciones por comida. Pero ¿quién es nuestro proveedor? Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Número 20. Las cosas que no son toman parte a través de nuestra fe. El mismo pueblo, este mismo pueblo había visto la respuesta a su petición anterior. El Eterno había respondido con provisión. Los espías recorrieron la tierra y fue la falta de confianza en Todopoderoso, la incredulidad, que los llevó a la rebelión y al castigo. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Que si hay algo difícil en nuestras vidas, pues busquemos ayuda del Todopoderoso. Porque nuestra forma de pensar no es la forma de pensar de Él. Él quiere para nosotros todo lo mejor. Él quiere proveernos. Él quiere darnos todo lo bueno que proviene de Él. No es lo que proviene del mundo. No busquemos lo que está en el mundo. Si nosotros tenemos alguna necesidad, si nosotros tenemos alguna falta de sanación, de enfermedades, que tengamos una enfermedad y no podamos salir de ella, ¿a quién vamos a recurrir? Vamos a recurrir al Eterno, porque nuestra forma de ver las cosas y de hacer las cosas, las de Él son mucho mayores que las nuestras. ¿Y qué nos falta a nosotros? Confiar en que Él va a traer esas bendiciones a nuestras vidas. En vez de confiar en el mundo, confiemos en el Eterno. Entonces, si tenemos alguna dificultad o un desierto que aparentemente está sin recursos, o lo vemos nosotros sin recursos, pues busquémosles del Eterno, que Él es el que nos va a traer la provisión. Y así como se la dio a Israel y se la mostró con todas las que podía mostrar, la provisión, trayéndole el maná, trayéndole el ave, dándoles agua. Y aún así, ellos se quejaban, imagínense. No podemos andar quejándonos. Si estamos comiendo, ¿por qué vamos a estar preocupando que vamos a comer mañana? Para mañana no hay que comer. ¿O qué me voy a poner mañana? Mañana no tengo que ponerme. Y estamos mortificados hoy por lo que no tenemos mañana. Vamos a darle como que
la confianza al Eterno de que Él va a responder nuestras necesidades. Él las sabe. La Biblia dice que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. A veces es necesario que nos paremos y en la oración simplemente demos gracias. Señor, yo tengo, tú sabes cuáles son mis necesidades y sabes lo que necesito en este momento. Yo te doy gracias por ello. No lo tengo, no lo veo, pero yo te doy gracias por ello. Tenemos que aunque no lo veamos, confiar en el Eterno. Aprendamos a confiar porque su palabra es verdad y Él es fiel y nada dejará de cumplirse. Vamos entonces a la parte de las rocas. Este, números 27, y habló Moisés diciendo, toma la vara y reúne a tu congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la roca. Vamos a especificar esto. Hablad a la roca, a vista de ellos, o sea, a la vista del pueblo. Y ella dará su agua, y les sacará las aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de la peña? El pueblo israelita, de nuevo, sin aprender la lección, murmura contra Moisés a causa de la sed. Sin embargo, Jehová les responde. Ellos siguen con el permanente deseo de volver a Egipto y el Eterno le ordena a Moisés hablar a la roca. Entonces, hablarle a una roca no tiene lógica. ¿Por qué le voy a hablar a una roca? Si es un objeto inanimado, vamos a verlo. Recordemos un hecho muy importante aquí en Éxodo 17. El Eterno, frente a la misma situación, ordenó a Moisés golpear la roca. ¿Y por qué esta vez solamente le va a hablar si la primera vez golpeó la roca? No tenía un sentido la lógica. Pero vamos a analizar un poco acerca de esto. El Eterno ordena a Moisés tomar la vara delante de la congregación. ¿Cuál vara? La que demostraba el poder del Eterno delante de Israel. En Éxodo 4:5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que convirtió el mar en sangre y la que hizo juicio a los dioses de Egipto y que abrió el mar rojo. ¿Con qué lo hizo? Con la vara. Número 27, y habló Jehová diciendo a Moisés, tomó la vara, reunió a la congregación, habla a la roca en vista de ellos. Moisés solo tenía que obedecer. Él solo tenía que hablarle a la roca. Pero adivinen qué fue lo que pasó. Moisés no le habló, la golpeó. Bueno, continuamos. Segundo de Samuel 22 dice, mm, 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 dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. En Salmo 95, uno dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vemos como Jesús es nuestra roca. En Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Primero de Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Yeshua. Yeshua era la roca en el desierto, nos dice Pablo. ¿Y qué dice el Targum? El Targum es una versión de la Biblia en arameo, la Torá en arameo. Varias veces anteriores he mostrado cómo el Targum, ¿verdad?
en su versión aramea, él llama la menra de Jehová, la palabra del Eterno. Entonces vemos cómo nos habla simplemente de la palabra de Elohim se refiere a la menra, haciendo la diferencia entre algunos pasajes. La menra o la palabra, el davar del Eterno, para santificarme a mí de los ojos de los israelitas, ustedes no llevarán la asamblea dentro de la tierra que les daré. Entonces dice Moisés. Moisés debía tomar la vara y hablarle a la roca. Ir delante de la congregación y hablar a la roca. Y la roca daría el agua. Pero cuando estamos hablando que la roca es Yeshua, ¿a quién debía hablarle Moisés? A la roca, a Yeshua. En Juan 4:10. Y respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En Juan 4:10, él te dará agua viva. Él no tenía que golpear la roca, él tenía que pedir, él tenía que hablarle a la roca y la roca le iba a dar agua. Pero en su terquedad él quería golpearla. Todavía no sabemos por qué, pero él lo hizo. No tenía que golpearla. En Juan 4:11, la mujer dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué él no debía golpear la roca nuevamente? Jesús fue golpeado hasta morir en su primera venida al mundo. Y después de su resurrección, Él está vivo. Solo tenemos que hablar, creer y obedecerle. Entonces, Él no tenía que volver a golpear la roca. La roca era Yeshua, Él no tenía que volverlo a matar. Yeshua ya estaba vivo y ya había hecho ese sacrificio. Tenía que darle el agua, pedirle el agua nomás. Entonces, vemos como en Éxodo 17 el pueblo no había recibido la Torá. En Éxodo, la primera vez que salió el pueblo de Egipto hacia el desierto, ellos no habían recibido la Torá, pero la recibieron al siguiente, no conocían el concepto de aguas vivas. En esa ocasión el Eterno les quería enseñar a confiar en las aguas vivas, en el poder de su palabra. Entonces, la primera vez que Él les entrega el agua, ¿verdad? Moisés golpeó la roca y salió el agua. En la segunda vez el Eterno quería demostrarles que debían confiar en esas aguas. Es decir, debían confiar en el poder de su palabra. Entonces, nosotros aprendimos, ¿verdad? Con Yeshua, al ver su inmenso poder en la misma naturaleza, él caminó sobre las aguas, calmó tempestades, hablaba a las tormentas, al mar, y la naturaleza le respondía. Y fue Yeshua mismo el que dijo, en el último gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿me entendemos por qué Moisés no debió haber? Porque hay muchas incógnitas acerca de este acontecimiento, de por qué Moisés no entró a la tierra prometida precisamente por esto, porque no obedeció al Eterno. Entonces, imagínense si alguien que caminaba con Jehová y era su amigo por desobedecer, no entró a la tierra prometida, ¿qué quedará para nosotros? Vamos a continuar el estudio. Número 20 verso 8. Tomó la vara, reúne a la congregación. Ya hemos leído esto varias veces. Y Moisés, cansado de las quejas del pueblo, ignora la instrucción del Eterno, toma la vara delante de Jehová y como él le mandó, delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. Y dos veces salieron muchas aguas debido
y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés, a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme de los hijos delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y él se santificó en ellos. Ahora entendemos. ¿Cuál es el aprendizaje que nosotros tenemos acerca de esto? Pues el pueblo, sabemos que en Éxodo no había recibido la Torá, no conocía el concepto de las aguas vivas. Por supuesto que en esta ocasión sí quería enseñárselas. La versión en arameo acerca de este verso dice, en el verso 12, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué ustedes no estaban firmes con mi membra, con mi palabra, con mi debar, para santificarme a mí en los ojos de los israelitas? Ustedes no llevarán la asamblea dentro de la tierra que les daré. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo de nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá, donde en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora ven, ¿cuál es la conexión entre todas las palabras que hemos estado realizando? No entrarían en el reposo, en el séptimo día. ¿Por qué? Porque ellos conocieron su voz, la escucharon y endurecieron su corazón. Es decir, que ellos al conocerla, en vez de cambiar esa conciencia muerta, ellos decidieron seguir abrazando la conciencia muerta, no quisieron creer. Tentaron al Señor, probaron al Señor, vieron sus obras y aún así estuvo 40 años disgustado con el pueblo de Israel. Mucho para pensar, mucho. Entonces, Jehová es el Elohim, nosotros sus ovejas. Él enseña y nosotros aprendemos. Él ordena, nosotros obedecemos, porque Él es el Elohim de Israel. Él es el Todopoderoso y nada se opone a su poder. Pero como entonces nuestra tendencia es endurecer nuestro corazón y no creer en el poder de su palabra, pasa lo que nos pasa con Israel. Es un ciclo que se nos termina. Tenemos un parecido enorme a Israel. Somos tercos y duros de corazón. Pero debemos estar conscientes porque Él ha despertado la conciencia. Él ha quitado la conciencia muerta por una conciencia renovada. En este momento está siendo renovado, te está mostrando qué es lo que debemos hacer y debemos enfatizar, cambiar en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, que debemos confiar en Él y no en el mundo. No en las circunstancias, sino en el mundo. Y evitar esas aguas de la rencilla. Evitarlas. Y si estamos pasando por ellas, saltémoslas rápido. Confiemos rápido en el Eterno. Nosotros tenemos esa tendencia a tener un corazón endurecido. ¿Cuántos siguen insistiendo en que el Eterno no se puede aparecer? Que el Mesías no ha venido. Han desechado mi menra y por lo tanto no entrarán en mi reposo. La palabra se cumple, hermanos. La palabra se cumple. Vemos en la siguiente lámina. Juicio a Edom, números 20:14. Y envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz diciendo, allí dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto, estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios
nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel, el cual nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana de su frontera. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozo, por el camino real iremos, sin apartarnos de diestra ni siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y adivine qué hizo Edom. Vamos a seguir leyendo, porque si leímos números, sabemos qué fue lo que hizo Edom. Moisés se identifica delante de Edom. ¿Cómo podemos ver quién era Edom? Pues va en Génesis 31:6, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. La descendencia de Esaú es ahora y siempre ha sido enemigo de Israel. Moisés solo les recordaba los eventos, ¿verdad? Él les recordaba lo que había pasado. ¿Por qué? Porque Edom también los conocía. Porque, ¿cómo sabemos que lo conocía? Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Eso lo dice al principio. Veamos. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo el afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente le han guardado rencor. Eso está actualmente activo. No lo quiere creer. Vaya a ver el conflicto que tiene todavía jamás y toda esta gente del pueblo para contra el pueblo del Señor. En Isaías 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en langar? He pisado yo solo el langar de los pueblos, nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Quieren otra respuesta mejor que esta acerca de por qué está todavía en la época actual esta rencilla, este problema con Edom? Edom le respondió, no pasarás por mi país. Él se niega, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mi ganado, daré el precio por ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él le respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por el territorio y se desvió Israel de él y partiendo de Cádiz los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Edom no quiso que pasase. Como podemos ver en Isaías, ellos tienen furor contra Israel y todavía la venganza continúa en su corazón. Su venganza no ha dejado de ser. No pasarás, no les dio paso. Vamos a seguir leyendo acerca de la muerte de Aarón. La muerte de Aarón dice, y habló Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y Elazar su hijo y hazlo subir al monte de Or. Bastante
Importante este versículo. Vamos a ver lo que dice esta versión del Targum. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel, porque usted desobedeció mi menra, mi dabar, mi palabra, en las aguas de la contención. Entonces vemos esta interesante forma de afirmar que Aarón moriría y usa la expresión será reunido con su pueblo. Veamos cuando Yeshua habló acerca de la parábola del rico y de Lázaro, hizo referencia a dos sitios de los muertos, el Hades y el seno de Abraham. En Lucas 16:23, el Hades alzó sus ojos y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿qué se necesitaba para ir al sitio de Abraham? Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora en este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, Abraham le dijo, este, que ya ellos tenían profetas, ya ellos tenían a Moisés y a los profetas, que los oyeran nada más. Hay un solo sitio para los descendientes de Abraham, como podemos ver en las escrituras. Vámonos a hacer al verso 20-27 donde Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de su vestidura y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Vamos entonces a seguir el verso 21 acerca de la serpiente de bronce. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Nehué, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel votó a Jehová y dijo, si en efecto entregaste este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló Moisés, y habló el pueblo contra Dios, contra la Menra, su Dabar, su palabra, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y el alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vuelve otra vez el pueblo, otra vez en las mismas circunstancias. Ellos de alguna forma estaban cansados, estaban agotados, y la queja invadió sus bocas y empezaron a hablar en contra de la palabra del Eterno. Constantemente. El pueblo estaba desanimado y cansado, y su corazón todavía estaba en Egipto. Murmura de nuevo. ¿Cuál es el problema? No miraban hacia la tierra de la promesa. Ellos no estaban viendo la tierra de la promesa. Ellos miraban era para atrás todo el tiempo. Anhelaban lo que tenían antes. Se les había olvidado todos los años de esclavitud y de amargura que tuvieron, pero ellos anhelaban lo que tenían antes. Ellos no creían en el Dabar del Eterno. Seguían con su corazón endurecido.
Lucas 9:62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mirará atrás es apto para el reino de Dios. Siempre vamos a pasar por situaciones difíciles. Siempre. Siempre pues, estamos en este mundo y siempre vamos a pasar por situaciones difíciles en nuestro desierto. Entonces, es importante y lo importante es dónde ponemos nosotros nuestra mirada. Ahora mismo, podemos estar pasando por situaciones adversarias, enfermedades, necesidades, falta de empleo, falta de alguna cosa material. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el eterno y no mirar atrás, no mirar al mundo, no es lo que te puede dar el mundo, es lo que el eterno te va a dar, lo que el eterno va a cumplir sobre tu vida. Y la confianza en el eterno va a hacer que todas esas cosas, materiales o espirituales, el Señor las cumpla en nuestras vidas. Pero nuestro corazón tiene que estar alineado con la palabra. Vamos a seguir entonces la profecía mesiánica. En Juan 3:14, Moisés se levantó la serpiente. Como sabemos, en números 6, vamos a hacer un resumen para no extendernos tanto. El Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos de ellos murieron por causa de esto, por haber hablado en contra de Jehová, haber murmurado. Entonces, el pueblo empezó a rogarle a Moisés, ¿verdad? Que hablara con el Eterno para que quitase esa serpiente. Entonces, fue cuando el Eterno le indica a Moisés que creara una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y que la pusiera sobre un asta, y el que fuera mordido, que mirara a la serpiente y viviría. Entonces, colocó Moisés, como le dijo el Eterno, la serpiente en un asta y la levantó en lo alto, y el que le mordiese la serpiente le miraba esta serpiente que estaba en el asta y vivía. ¿Qué dice en Juan 3:14? Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el maná. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y también advirtió en Mateo 11, llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Juan 3:12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieren una proyección profética mejor que esta? Yo no veo ninguna mejor que esta. ¿A quién vamos a mirar cuando las serpientes nos estén mordiendo y nosotros, por no creer en el Eterno, empecemos a fallecer? Tenemos que mirar a esa serpiente. Tenemos que mirar a Yeshua, que así como la serpiente de Moisés fue levantada, así se iba a levantar el Hijo del Hombre, que iba a morir por la humanidad, para que creyéramos en Él. Si Él no hubiese hecho ese sacrificio, nada de esto tendría sentido. Él tenía que morir.
por nosotros. Así como Yeshua dice, aprendamos a ser mansos y humildes. Ser manso y humilde se aprende. No es algo que nosotros, ya yo soy así, yo no voy a cambiar. Así soy, así me tienen que querer. Como dice, hay un dicho, un meme que dice, si yo soy así, ¿para qué me invitaste? No, el Señor nos pide que seamos mansos, que aprendamos de Él, de sus caminos, a ser mansos, humildes. Podemos hacerlo. El Espíritu, el Ruach HaKodesh, nos revela, nos muestra si nosotros estamos haciendo algo mal. Él nos va a redarguir, nos va a decir, estás haciendo mal. Pero si nosotros no nos exponemos a su palabra, a su dabar, no vamos a ver lo que estamos haciendo mal. El pueblo nunca se expuso, nunca se expuso. Y la única forma en que él se expuso fue cuando pasaba por calamidades. No es necesario que pasemos por calamidades. El Señor no es lo que quiere. No quiere que pasemos por calamidades. Pero la terquedad de nuestro corazón nos lleva a hacer y a pasar por las calamidades, porque somos tercos y no le creemos a Él. Preferimos sufrir. Preferimos que nos muerda la serpiente. Ay, después que estamos ya envenenados, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Vamos a creer en un principio en Él, seamos humildes y mansos. Al tener humildad y mansedumbre, la incredulidad es vencida. Continuamos. Hashtará. En el libro de Jueces 11, del 1 al 33. Vamos a hacer un resumen porque estamos culminando. Jefte, ¿verdad? En la Biblia, Jefte fue un juez de Israel y un poderoso guerrero. Él era hijo de una prostituta y un hombre llamado Galaad, y fue rechazado por sus medios hermanos, quienes lo echaron de la casa por ser hijo ilegítimo. A pesar de esto, Dios lo usó para liberar a Israel de los amonitas, designándolos líder militar y juez. Su historia es famosa por el voto que hizo antes de la batalla, donde prometió sacrificar a la primera persona que saliera a recibirlo si ganaba, lo cual resultó ser su propia hija. Sus medios hermanos lo expulsaron de la casa de familiar debido a su origen ilegítimo. Los ancianos de Galaad lo buscaron para que los dirigiera contra los amonitas, reconociendo su valentía y habilidades militares. Jefté hizo un voto a Dios de ofrecer como sacrificio la primera persona que saliera a recibirlo, si obtenía la victoria. Su hija fue la primera en recibirlo. Aunque él lamentó el voto, cumplió su promesa. Además de su liderazgo militar, Jefté también fue un juez de Israel, sirviendo como líder y guía espiritual. Podemos ver cómo este personaje, bastante mencionado, precisamente por el voto que hizo, de ofrecer en sacrificio a la primera persona que saliese. Si nosotros nos vamos a Levítico y escudriñamos las escrituras, podemos darnos cuenta, ¿verdad? Porque muchos creen que al hacer esa promesa, que iba a sacrificar a la primera persona que saliese a su encuentro después de haber ganado, pensaron que iban a dar en sacrificio a esa persona. Si nos vamos a Levíticos, nos podemos dar cuenta que eso es eh, imposible. No pueden sacrificar personas. En los templos se sacrificaban única y exclusivamente animales. La única persona, hijo del hombre, que fue sacrificada fue Yeshua. No podía serlo otra persona. Entonces no podemos malinterpretar esta palabra cuando dice que él sacrificó, porque hay una mala traducción ahí, sacrificó a su hija, que fue la primera que salió a su encuentro para recibirlo, para Jehová.
En otras palabras, él ofreció en holocausto, o sea, él ofreció a su hija y no en holocausto, porque eh, ella no podía ser sacrificada o muerta como los animales, no podía hacerlo. Precisamente era lo que el Eterno quería, que la gente llevara sacrificio delante de él. Y si nosotros vamos al Levítico, nos damos cuenta que eran animales, que eran los que se sacrificaban, pero también la obediencia. Y eso fue lo que pasó con la hija de Jefté. Él, al ofrecer a la primera persona en sacrificio, ¿verdad? No era que la iban a matar, sino que iban a ofrecerla como en obediencia, como instrumento seguramente. ¿Y qué pasa? Que como era su única hija y era todavía no había sido casada, ella lo que hizo fue ofrecerse. Fíjese lo que dice el versículo. Ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha permitido vengarte de tus enemigos y los hijos de Amón. Y añadió, concédeme esto, déjame por 2 meses, vaya y descienda por los montes a llorar mi virginidad junto a las compañeras. Este pasaje nos dice que la hija de Jefté no se casó y en lugar de casarse, ella dedicó su vida al Señor. Esto fue lo que hizo ella. No la sacrificaron, sino que ella dedicó su vida al Señor. Y en lugar de casarse, eh, este, pues obviamente ofreció su vida en sacrificio, pero en obediencia. La palabra llorar en el versículo 40 puede significar celebrar. Cada año, durante 4 días, la hija de Jefté sería recordada de una manera especial por haber sido totalmente dedicada al Señor y a su servicio. Otro ejemplo de que las mujeres en la Biblia también se ofrecían, ¿verdad? Para dedicar su vida al Eterno, no solamente los hombres, que hay muchas personas que creen que la mujer no debe ni siquiera predicar. Eso está evidenciado bíblicamente que no es así. Entonces podemos ver que no podemos, ¿verdad? Tomando el ejemplo de Gesté, mire lo que dice aquí, tomemos nota de lo que dice Eclesiastés 5:2, del 4 al 5, sobre hacer promesas. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Jehová, de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, Jefté se apresuró en ese momento, ¿verdad? A ofrecerle a la primera persona que saliera a su encuentro luego de la batalla. Lo que él no sabía era que su hija iba a ser la primera. Cuando él hace esa promesa, él no la hace pública, él se la hace al Señor. Por lo tanto, era íntima entre él y el Señor. Y cuando su hija se da cuenta que su padre ha ganado, sale a su encuentro y él, por supuesto, como pienso yo que todo padre le hubiese dolido que su única hija haya estado saliendo de primero y tenía que entregarla al Eterno. Pienso yo que como padre le debió haber dolido el pensar de que su hija no iba a casarse ni iba a tener nietos o una generación por parte de ella, ya que ella debía ser consagrada al Eterno. Bueno, para finalizar, las Haftarah. Trae Haftarah esta semana, familias. Les doy muchas gracias por estar hasta aquí y escucharnos hasta ahora. Recuerden darle like, compartir y nos vemos en una próxima estudio. Muchas gracias, familia. Bendiciones. Hasta luego.